Diferencias de hasta 2000% detectó el CERNAC en el precio de exámenes que cobran las clínicas y los hospitales de la región metropolitana, al punto que un paciente puede pagar por un examen de electrolitos plasmáticos 1.340 pesos en el Hospital del Profesor y hasta 18.700 pesos por ese mismo examen en la clínica alemana. Esa diferencia hicieron que la autoridad anunciara una mesa de trabajo con todas las instituciones de salud para evitar los cobros excesivos que han quedado en evidencia. Para analizar este tema nos acompaña el presidente del Colegio Médico, el doctor Enrique París. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, Ramón, muchas gracias. Mucho gusto de verlo, ya instalado ahí. Creo que no habíamos tenido oportunidad como presidente del colegio ya. No, como candidato creo. Como candidato a la anterior vez. A ver, pero ahora entremos en esta materia que es muy compleja, muy sensible, que le interesa muchísimo a la población. Una primera mirada de lo que hizo el CERNAC, una apreciación general, ¿le parece positivo? Me parece muy bien lo que ha hecho el CERNAC, me parece muy positivo y creo que es muy bueno que el ministro de Economía en este caso se adelante a lo que pueda venir en el futuro, porque muchos pronostican que una vez que pase el problema de la educación, se nos viene encima el problema de la inequidad y el lucro en la salud, que yo creo que hay que discutirlo en algún momento con altura de miras. ¿Tiene explicación realmente, más allá que del lucro excesivo, la ganancia excesiva, diferencias tan grandes? Yo creo que en algunos aspectos no tiene ninguna explicación. Por ejemplo, en los precios de insumos y medicamentos no hay una explicación clara. Ahí se mostraba el ejemplo de un examen de laboratorio, electrolitos plasmáticos. También en los exámenes no hay una explicación clara. En insumos y medicamentos es imposible que la diferencia sea tan grande, porque Chile es un mercado muy cerrado, casi todas las clínicas, hospitales compran en los mismos lugares, compran los mismos tipos de jeringa o los mismos tipos de medicamentos. Quizás en algún lugar ocupan medicamentos genéricos y en otros medicamentos de marca, pero la diferencia tan abismante, 340%, 250% de diferencia, no es explicable. Tampoco hay una explicación clara, creo yo, con el tema de los exámenes, a no ser obviamente que una clínica esté muy acreditada, que le haya costado mucho acreditarse, pero las máquinas de laboratorio, las máquinas que hacen los exámenes la mayoría son automáticos ahora, obviamente que son iguales para todas las clínicas y son un negocio también, entre paréntesis, muy importante, pero hay una estándar también básico que cumplen obviamente todas las clínicas en Chile, por lo tanto el valor del examen no creo que sea, no hay una explicación para esta diferencia del 2000%, por ejemplo, en algunos exámenes de laboratorio. Si alguna clínica señala, como lo han dicho en estos días, que sí, lo que pasa es que nuestro personal y nuestro equipo médico es de alta calidad, que tiene, no sé, estudios de posgrado no sé dónde, que la clínica por sí está acreditada en el extranjero, que la máquina, no sé, de toma de resonancia magnética es la de última generación y traída recién hace un año y por calificación ISO no sé cuánto. Estoy dando ejemplos nada más. Sí. ¿Eso es válido? Es válido hasta cierto punto, Ramón, porque ¿en qué pie quedan las otras clínicas entonces? Entonces la clínica que cobra más barato es porque tiene la máquina peor o porque no tiene un profesional adecuado. Yo creo que no es así. Aquí en Chile el ISP controla a los laboratorios y le da una certificación al laboratorio para que funcione bien. Si el laboratorio funciona bien, si sus estándares son los correctos, si los exámenes son correctamente interpretados y analizados y el resultado es consecuente, no tiene por qué haber una diferencia de ese tipo. Es probable, sí, que algunas clínicas o algunos laboratorios estén acreditados, por ejemplo, con la Joint Commission o con alguna clínica famosa en los Estados Unidos, por eso no les faculta para cobrar 10 veces más o 4 veces más. Yo creo que eso hay que revisarlo probablemente. Y para eso se ha instalado esta mesa de conversación. Y en lo que se refiere a sus colegas propiamente tal, a lo que se cobra en una consulta médica, que uno puede encontrar diferencias abismantes también de precio. Y uno entonces dice, ¿qué cosa? ¿Es la diferencia también del profesional tan alta? ¿Cómo lo manejan ustedes eso? Aquí en Chile las escuelas de medicina son bastante homogéneas. Hay obviamente algunas escuelas que están recién comenzando y que tienen algunos problemas de acreditación o de certificación. Por lo tanto, el profesional médico que sale de las escuelas de medicina tradicionales, sobre todo de Chile, es un profesional que es homogéneo. Yo no veo por qué un médico puede cobrar una suma muy, muy alta, aunque está en la libertad de hacerlo, en comparación con otro médico que normalmente trabaja en otro barrio, o en otro lugar del país incluso, que cobra bastante menos. Creo que ahí yo haría un llamado a la conciencia de mis colegas. Nosotros no estamos por el lucro, todo lo contrario, estamos por atender al paciente, por servir al paciente, y creo que tenemos que hacer una revisión.
es muy poca gente la que puede pagar esos valores tan altos, Ramón. El 25 o 20% de la población solamente se atiende en el sistema privado. El 80%, entre el 75 y 80%, y en provincias el 100%, se atiende en el sistema público. Por lo tanto, es muy poca la gente que puede pagar. Seguramente tiene seguros adicionales o tiene un plan muy, muy alto, y eso le permite pagar esos costos. Pero yo creo que también hay que llamar a la conciencia de nuestros colegas y revisar quizás algunos cobros en ese sentido. Pero doctor, aquí hay mucho de estatus también que se paga necesariamente por esto. Lo digo porque, a ver, alguien me decía, un doctor que atiende en clínica X, no le coloquemos nombre para no por supuesto que no. Claro, para no colocarle y caer en un error tal vez que no corresponde. Pero en una clínica X, lo que pasa es que si yo atiendo en esa consulta de la clínica X a mi doctor me cobra una cantidad. Es decir, de esa consulta de 60.000 pesos, en realidad el médico recibe la mitad porque la otra es para la clínica. En los grandes megacentros probablemente ocurre eso, no con un descuento tan grande. Yo creo que en las clínicas privadas, en las grandes clínicas, el médico es bastante libre para cobrar lo que él quiere cobrar. Probablemente la asociación médica del lugar, que hay asociaciones médicas en las diferentes clínicas, le fija un valor tope o un valor mínimo, pero no creo que se queden con parte del ingreso del médico. El médico puede pagar un arriendo a lo mejor, puede comprar una acción para poder trabajar ahí, pero eso no es la tónica en las clínicas, por lo menos. En los megacentros, desgraciadamente sí, y el Colegio Médico en el pasado lo ha denunciado, eso sí en los megacentros ocurre, que el megacentro se queda con una parte importante del bono, de lo que paga el paciente. Eso yo creo que hay que corregirlo, hay que discutirlo. Pero la diferencia tan abismante en valores, hay gente que cobra muchísimo por una consulta, a lo mejor es un gran especialista, muy preparado, pero yo creo que también hay que repensar ese tema. Creo que eso apunta un poco a la imagen que a veces deteriorada tiene la gente del cuerpo médico, y nosotros hemos querido obviamente revertirla. Ahora, doctor París, ayer conversando aquí con el director del CERNAC y explicando él lo que era esta encuesta, él señalaba, porque ese es el trabajo, obviamente, del CERNAC, de darle mayor transparencia y, por lo tanto, mayor información libre para que, entonces, en este caso, el paciente, usuario, consumidor, como se le quiera llamar, pueda tomar una decisión informado y entonces así tener una gama grande. Pero en la salud es complicado, porque en la salud uno... Cuando anda enfermo no anda cotizando mucho, porque si anda dolorido no va a poder cotizar. Estamos hablando, él decía, más que nada para aquellas operaciones o intervenciones que uno verdaderamente puede elegir. Puede programar. Ahora, eso no es la totalidad de los casos, obviamente, ni sé qué porcentaje significará. Pero aquí estamos hablando de un tema más de fondo, que no va solamente al CERNAC, sino que son los costos de la salud, doctor. Sí. Porque aquí, con el mercado cuando opera, se supone que se opera bien, sirve para que haya mayor competencia y así bajen los precios. Pero en la educación ni en la salud ocurre eso. Sí. Y eso ya está archicomprobado. Así es. Yo creo que aquí a lo que hay que apuntar, y lo decía hoy día el presidente de la ISAPRE, es al pago por diagnóstico, o sea, pago asociado a diagnóstico. Lo ideal sería que las clínicas, los hospitales o las clínicas pequeñas, los centros de salud, tuvieran un listado de lo que va a costar un procedimiento tal o cual. O sea, un parto cuesta esto en esta clínica y le da, digamos, atención con el médico, con la matrona, con todos los costos asociados, insumos y medicamentos. Una operación de hernia inguinal o una operación de columna que son programadas, una operación de una fractura, vale tanto aquí o acá. Y eso creo que ha sido un buen aporte que ha hecho FONASA. FONASA tiene el sistema de PAD, que se llama Pago Asociado a Diagnóstico, donde el paciente antes de la intervención o antes de la hospitalización sabe más o menos cuánto le va a costar. O sea, sabe que él puede preparar su presupuesto en relación a lo que la clínica le va a cobrar. Obviamente que eso no corre para las situaciones de emergencia, pero las clínicas quizás deberían trabajar en esa idea de tener pago asociado a diagnóstico y no, digamos, llegar el momento del pago que el paciente esté sorprendido. Es muy difícil para un paciente que no conoce, que no sabe de medicina, analizar una hoja de pago. No sé si a ti te ha tocado ir a una clínica y te pasan hojas y hojas impresas donde salen las cobras de los médicos, los cobros por pabellón, los cobros por insumos, por catéteres, por medicamentos. Eso es muy difícil de analizar. Por lo tanto, creo que lo mejor sería optar hacia el PAD y generalizar ese tipo de pago. Es muy importante que las clínicas también tengan bien claro los valores que cobran, porque eso es una denuncia también que hizo el CERNAC
que me parece muy importante, habían 10 centros de salud, creo, que no tenían listado de precios. Eso es muy grave. Creo que, como en otras actividades, también en la salud, el paciente en este caso tiene derecho a tener conocimiento del listado de precios para saber, digamos, dónde se va a atender. Pero junto con eso, doctor, y ya yendo al tema incluso más de fondo todavía, que son los costos totales de la salud, porque después cuando a uno le cobran su ISAPRE y le dice, llega la famosa cartita que está llegando precisamente en estos días, le deben estar llegando a muchos. A mí me llegó el otro día nada más. Decía, suben los costos por ABC motivo, qué sé yo, los costos de salud subieron, decía en la carta. Claro, pero uno puede decir, los costos de salud subieron porque mire cuántos van cobrando. Entonces, el promedio también va subiendo porque esa clínica a lo mejor hoy día cobra 400, mañana 450, el próximo año 500. Y obviamente el promedio del costo de salud va a salir. Más aún cuando uno sabe que además hay intereses cruzados entre las ISAPRES y algunas clínicas privadas. Por lo tanto, por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Da la impresión que a uno le sacan, doctor, plata por todos lados. Porque le suben los costos allá de salud, propiamente en esa clínica, que tiene alguna relación con mi ISAPRE supuestamente me cubre en esa clínica, pero al final quedamos las mismas porque me sube el plan. Eso es vergonzoso. Y yo creo que tú preguntaste al comienzo cuál es el kit, cuál es el fondo del asunto, a dónde vamos a llegar. Y yo creo que vamos a llegar a eso. Muy similar a lo que pasó en educación. Aquí hay grandes conglomerados que son dueños de las clínicas y de las ISAPRES. Para que todo el mundo lo sabe. O hay mucha gente culta que lo sabe, a lo mejor hay gente que no lo sabe, pero desgraciadamente es así. Entonces obviamente la ISAPRE gana por cobrarte a ti tu plan de salud, por cobrarte tu cuota mensual, en el caso de la ISAPRE del 10%, y además gana porque te obliga o te favorece, digamos, a ir a su propia clínica para atenderse. Yo creo que eso no puede seguir existiendo de esa manera, es antiético, pienso yo, y el Colegio Médico también lo piensa así, y yo creo que el ministro Longueira está apuntando hacia ese problema, que es un problema que ojalá lo maneje primero el gobierno, haya mesas de negociación y no que explote a partir de la población, a partir de la comunidad, como han explotado otros temas. Ese tema es realmente grave, muy grave, y es un tema que raya en lo antiético, y creo que hay que vigilarlo y hay que conversar y hay que solucionarlo de una manera rápida. Solo para terminar, doctor, y dígame si estoy medio equivocado en esta reflexión o no, porque si hay esa diferencia de precio, yo perfectamente podría pensar que un examen, por ejemplo, que cuesta, voy a colocarle cualquier costo nomás, pero para que se entienda, 100.000 pesos. Ya, pero mi ISAPRE me dice yo le cubro el 70%. Ok, entonces yo creo que realmente me cubrió el 70%, pero en realidad si veo en otro lado, ese examen cuesta 30.000 pesos. En realidad el seguro no me cubrió nada. O sea, pagué y el seguro no operó, mi ISAPRE no operó, porque en realidad el costo de ese examen era 30.000 pesos. Lo que pasa es que está abultado. Sí, yo creo que eso grafica un poco esta asociación o esta relación poco ética, como digo yo, o poco clara que hay entre estos conglomerados que son dueños de el lugar donde tú te atiendes y el bono o el valor de la plata o el capital que te da a ti para atenderte en ese lugar. Creo que ahí hay una perversión que hay que corregir, y yo espero que, como tú preguntabas al principio, ¿hacia dónde va esto? Que el ministro Longueira apunte hacia ese lugar. Doctor Enrique París, presidente del Colegio Médico, muchas gracias por su tiempo. No, gracias Ramón, muchas gracias CNN. Y a ustedes también por acompañarnos en esta media hora informativa. Nos separamos solo por un instante, volvemos a las noticias.